Bienvenido a su clase de matemática quinto. Sesión 15, experiencia de aprendizaje número 4. Analizamos e interpretamos datos sobre nuestra salud a partir de gráficos y medidas estadísticas. Propósito de aprendizaje. Competencia. Resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. En estas actividades representarás datos con tablas, gráficos y medidas de tendencia central. Expresarás tu comprensión sobre conceptos estadísticos. Usarás estrategias y procedimientos para organizar los datos de variables cuantitativas y cualitativas. Situación significativa. Continuamos con la situación de la clase anterior, el deporte como mecanismo para regular nuestras emociones. En esta ocasión, se realizó una encuesta a 300 personas adultas. A continuación, mostraremos los resultados en tabla de distribución de frecuencias. Preguntas a desarrollar: completar las tablas y gráficos que correspondan, dar las medidas de tendencia central y su interpretación. Manos a la obra. Veamos las variables de estudio con sus tablas de distribución de frecuencias respectivas. Principal motivo de desplazamiento, cantidad de horas al día que emplea para desplazarse, efectos del tráfico en la salud personal, medidas adoptadas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en la salud. Primera variable, principal motivo de desplazamiento. Es una variable cualitativa nominal. Completamos la tabla estadística. El gráfico que corresponde para una variable cualitativa es el gráfico circular, o, como en este caso, el gráfico de barras verticales. Identificamos la medida de tendencia central, que corresponde, la única, la moda, porque es una variable cualitativa. La mayor frecuencia absoluta es 162. ¿Qué valor le corresponde? Trabajo. La moda es igual, trabajo. El principal motivo de desplazamiento de las personas con más frecuencia es el trabajo. Cantidad de horas al día que emplea para desplazarse. Es una variable cuantitativa continua. Vamos a trabajar cantidades. Se agrupan en intervalos, se admiten números decimales. Por eso es una variable cuantitativa continua. Se completa la tabla estadística con los datos necesarios. Se procede a hacer el gráfico que corresponde. Un histograma. ¿Por qué un histograma? Fíjate, primer valor de la variable, desde media hora a menos de una hora. Es esta primera barrita, que corresponde a 24 personas que contestaron que la cantidad de horas al día que usan para desplazarse va en este intervalo. En la siguiente fila de nuestra tabla, 48 encuestados señalan que usan para desplazarse desde una hora a menos de una hora y media. Es decir que comenzamos en 1, a menos de una hora y media. Por eso las barras tienen que estar pegadas. El gráfico que corresponde es un histograma. ¿Cómo se calcula la media? La suma total entre la cantidad total de datos. El último casillero de mi tabla me señala la suma. 633 horas entre 300 personas. ¿Cuál es el promedio? 2,11 horas. Las personas usan para desplazarse como promedio 2,11 horas al día. Aquí sí tenemos que encontrar las otras medidas de tendencia central. La mediana, con datos agrupados. Podemos emplear la fórmula. Identificamos los elementos de la fórmula. Total de datos, 300. Límite inferior del intervalo mediano. Pero ¿cómo sabemos que aquí se encuentra el intervalo mediano en esta cuarta fila? Fíjate, ¿qué es la mediana? La mediana es un valor de la variable que nos da la posición central. La posición central sería justo en el centro, entre 2, sería el total de datos. 300 entre 2, 150. La persona 150, ¿dónde se encuentra? Aquí, 72, en frecuencia acumulada, llega hasta el encuestado número 72. Aquí, hasta el encuestado número 144. La persona 150
se encuentra ubicada en la cuarta fila. Este es el intervalo que corresponde a la mediana. Límite inferior, ¿cuál es? 2. Límite superior, 2,5. Sigamos, frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta, 60. Frecuencia acumulada anterior. Columna de frecuencias acumuladas. La anterior, 144. Amplitud del intervalo. La amplitud, 2,5 menos 2, 0,5. Muy bien, ya observamos correctamente los elementos de la fórmula de la mediana para datos agrupados. Solo es cuestión de hacer el reemplazo. Reemplazamos en la fórmula y realizamos las operaciones. La mediana es aproximadamente 2,05 horas. Quiere decir que el 50% de personas usan para desplazarse 2,05 horas diarias o más. Nos falta una medida de tendencia central. Calculamos la moda para datos agrupados. Tenemos las columnas que requerimos. Identificamos los elementos de la fórmula. Límite inferior del intervalo modal, 1,5. Pero ¿cómo sabemos que aquí en la tercera fila se encuentra el valor de la moda? ¿Qué es la moda? Lo que más se repite, ¿te acuerdas? La mayor cantidad. La mayor cantidad de personas. ¿Dónde se encuentra? Acá. 72 personas. ¿Qué contestan? Y usan para desplazarse desde 1 hora y media a menos de 2 horas. Aquí se encuentra la moda. Ahora ya tenemos el límite inferior del intervalo modal definido. 1,5. Frecuencia absoluta del intervalo modal. 72. Esa es la frecuencia que le corresponde a la moda, pero no es la moda, cuidado, ¿eh? Frecuencia absoluta anterior. F sub i menos 1 significa lo anterior, 48. Frecuencia absoluta posterior. F sub i más 1 significa el que sigue, 60. Amplitud del intervalo. 2 menos 1,5, 0,5. Identificados los elementos. Ahora a realizar nuestras operaciones. Delta sub 1 y delta sub 2. ¿Qué nos dice? Hay que restar. La frecuencia que corresponde a la moda con la anterior, 72 menos 48. Delta sub 2, hay que restar. La frecuencia de la moda que corresponde con el posterior, 72 menos 60. Reemplazamos los valores y calculamos la moda en la fórmula señalada. Límite inferior, 1,5. Delta sub 1, 24. Delta sub 2, 12. Amplitud del intervalo, 0,5. Realizadas las operaciones. La moda es aproximadamente 1,83 horas. El tiempo más frecuente que las personas emplean para desplazarse es de 1,83 horas al día. Muy bien, hemos terminado de resolver juntos las primeras actividades sobre tablas, gráficos y medidas de tendencia central. Por favor, completar la ficha y revisar el material de estudio del programa Aprende en Casa. Vamos, esfuérzate. Tú puedes.